Imaginemos la escena. Ese sonido... no, el golpe metálico, el plástico que se quiebra. Inconfundible. Un choque por alcance. Y después del susto, de ver que todos están bien, viene el momento de la verdad. Y ahí escuchas la frase que te hiela la sangre. Una disculpa, pero no tengo seguro. Uf. Y en ese instante todo cambia. Ya no es un trámite, se convierte en un laberinto, ¿no? Tienes que tomar decisiones bajo muchísimo estrés. Totalmente. Confías en un extraño, aceptas un arreglo rápido. Justo eso. Hoy vamos a analizar a fondo qué hacer en esa encrucijada. El material que tenemos es prácticamente una crónica de los errores más comunes y, bueno, de los pasos correctos para protegerse. Y es que es fascinante cómo algo que parece tan simple, un golpe, puede ramificarse en escenarios súper complejos. Cierto. Nuestra misión hoy es desmenuzar esa novela, como la llama la fuente, para entender no solo qué hacer, sino por qué cada paso es tan crucial. Vamos a ver las trampas de la negociación informal, el verdadero rol del ajustador y, sobre todo, ese concepto que casi siempre se malinterpreta, el deducible. Perfecto, entremos en materia. El escenario está claro. Te pegan por detrás, el otro es responsable, pero no tiene seguro. Y lo primero que te ofrece es... el trato por fuera. Exacto. Te dice algo como, mira, ¿para qué meter a los seguros? Yo te lo reparo. Conozco un taller de confianza, el de Don Pitirijas, buenísimo y barato. Suena tentador. La idea de evitar el papeleo, las llamadas... es un canto de sirena. Un canto de sirena muy, muy peligroso. Y el material que analizamos es tajante. Aceptar ese trato es el primer y más grande error que puedes cometer. ¿Por qué tan grave? Porque este arreglo amistoso esconde dos riesgos enormes. El primero es que tu auto quede literalmente como un rehén. A ver, ¿cómo que un rehén? Expliquemos eso porque suena a película de acción. Pero pasa más de lo que uno cree. El escenario es así. Tú, confiando, dejas tu auto en el taller de Don Pitirijas. Pasan los días, quizás semanas. El taller repara el coche. Pero el conductor responsable, el que prometió pagar, nunca aparece. O le va largas al del taller. Cuando tú vas a recoger tu auto, el mecánico te dice, el trabajo está hecho, son 10,000 pesos. A mí nadie me ha pagado, así que no te puedes llevar el auto hasta que la cuenta esté saldada. No puede ser. Y de repente, la víctima del choque, o sea, tú, te ves en la necesidad de pagar de tu propia bolsa un daño que no causaste, solo para poder recuperar tu coche. Es una trampa perfecta. Te sientes presionado, necesitas tu vehículo y pues terminas cediendo. Exacto. Ahora, supongamos que el responsable sí para. Digamos que es una persona honesta y le da la lana al taller. Ahí se soluciona el problema. Ojalá. Pero ahí entra el segundo gran riesgo, la reparación de pésima calidad. Ah, claro. El responsable paga, pero negocia el precio más bajo posible. Y Don Pitirijas, para no perder dinero, usa los materiales más baratos que hay. El material lo describe con una crudeza muy gráfica. Usa mucha pasta en lugar de enderezar bien la lámina y le pone una pintura barata que brilla mucho el primer día. Pero que a los 3 meses ya se ve terrible. A los 3 meses, con el sol y la lluvia, se empieza a descarapelar o a cambiar de color. Y cuando el dueño reclama, me imagino que la respuesta del taller es poco útil, es demoledora. Te dicen, oye, por el precio que se pagó, no se puede esperar un trabajo de agencia. No hay garantía, no hay a quien reclamarle. El responsable ya pagó y se desentendió. Perdiste tiempo, dinero y la integridad de tu vehículo. Aquí es donde todo da un giro. La alternativa a esa trampa de Don Pitirijas es, pues, hacer lo que se debe hacer. Llamar a tu aseguradora. Llega el ajustador y su función es mucho más que solo tomar fotos, no. Muchísimo más. Su obligación principal es convertirse en tu representante, en tu negociador. Ok. El proceso es muy metódico. Primero, evalúa el daño. Y no es un cálculo superficial. Él sabe el costo real de una reparación de calidad, considerando piezas originales, mano de obra, pintura, todo. Y una vez que tiene esa cifra, digamos, los 20,000 pesos del ejemplo que se menciona, viene la parte tensa, el cobro. El ajustador se voltea con el conductor sin seguro y le dice, son 20,000 pesos. Exacto. Y ahí comienza el verdadero estira y afloja. El material es muy honesto en este punto y revela algo fascinante.
A veces, el costo inicial que presenta el ajustador está ligeramente inflado. A ver, espera. Inflado. ¿Eso es una práctica común? Suena un poco cuestionable. No, no es un fraude. Es una táctica de negociación. No se trata de cobrar de más, sino de tener un margen para poder negociar. Entiendo. El ajustador sabe que el responsable va a regatear. Si el costo real es de 20,000, quizá presenta una evaluación de 23,000. El otro dirá que es mucho, que no tiene esa nana. El ajustador entonces puede ceder y bajarlo, haciendo sentir al otro que obtuvo un descuento, pero sin sacrificar el monto necesario para una buena reparación. Es un juego psicológico para el que ya está preparado. Pero hay otro factor que lo complica todo, y viene de donde menos te lo esperas. Del propio asegurado. El material le llama el efecto del buen corazón. Y es un factor increíblemente poderoso. Después de estar 1 o 2 horas en la calle, bajo el sol, viendo la cara de angustia del otro conductor. Que te jura que lo van a correr de la chamba, que no tiene para comer. Exacto. Y la víctima empieza a sentir lástima. Y le dice a su propio ajustador, oiga, ya no sea así, déjeselo más barato para que ya nos vayamos. Esto es muy humano, ¿no? El de evitar el conflicto. Pero en este contexto puede ser una pésima decisión. Es un punto de no retorno. Si el asegurado insiste en aceptar un trato por fuera en ese momento, el asegurador está obligado a proteger a su compañía. ¿Qué hace? Le pide que firme un documento que se llama finiquito. Al firmar ese papel, básicamente le estás diciendo a tu aseguradora, gracias por venir, pero yo me hago cargo. Te libero de toda responsabilidad futura sobre este siniestro. ¿Y si después el otro no te paga o el taller hace un mal trabajo? Ya no puedes volver a llamar al seguro. La puerta se cierra para siempre en ese caso. Ok, entonces, si uno se mantiene firme y deja que el ajustador haga su trabajo, la negociación tiene 2 posibles finales, ¿cierto? Analicemos el primero, el escenario ideal. Es el escenario A, el éxito. Después de negociar, el ajustador logra cobrar una cantidad importante al responsable. Siguiendo con el ejemplo del daño de 20,000 pesos, digamos que consigue que el responsable le pague 15,000 en ese momento. Bien. En ese instante, todo cambia para el asegurado. El ajustador le entrega una orden de reparación para un taller certificado y esto es lo más importante. Es una orden sin pago de deducible. ¡Wow! O sea, el coche se repara a la perfección, con garantía. Y la persona afectada no paga ni un solo peso de su bolsillo. Ni un solo peso. Y es clave entender qué pasa con la diferencia. En este ejemplo, los 5,000 pesos que faltan los absorbe la compañía de seguros. Para eso pagas una póliza. El cliente tiene su auto reparado sin costo y sin problemas. Es el mejor resultado posible. Claro, pero no siempre el responsable coopera. ¿Qué pasa si se niega? Si dice, no tengo dinero, hazle como quieras. Ahí la situación se pone fea. Y pasamos al escenario B, el corralón. Si la negociación fracasa, no queda más que llamar a las autoridades de tránsito. Y los vehículos se van a un depósito vehicular, al corralón. Ahí empieza un proceso legal. La pesadilla de cualquiera. El material dice que esto puede tardar de 3 a 6 meses. Sí, es un proceso largo. Y en ese momento entran en acción los abogados de la aseguradora. Todo un equipo legal se hace cargo del caso. ¿Y el asegurado qué hace mientras? Pues vivir una pesadilla logística. Estás sin tu coche, tienes que buscar cómo moverte. Y la balanza legal, como lo describe la fuente, se inclina totalmente. El asegurado tiene un ejército de abogados. El responsable, como dice el texto, solo tiene la bendición. Y después de esos meses de espera, los abogados logran liberar el vehículo. Pero aquí hay un giro importante con respecto al primer escenario, ¿verdad? Un giro fundamental. Para poder por fin meter el auto a reparar, el dueño ahora sí está obligado a pagar su deducible Ah, caray. del daño, pero requerirá esa aportación del cliente. Es la parte más frustrante porque se siente como un castigo, pero es la única forma de reparar el coche cuando no se pudo cobrar al tercero en el momento. Y esto nos lleva directo al concepto que según el material es el más importante y el peor entendido de todos, el deducible. Porque muchísima gente cree que la obligación del que te choca es justo pagarte el deducible. Y eso no solo es un error. El material lo califica de forma muy dura. Es un fraude.
Un fraude. Sí, pensarlo así es caer en una trampa. La explicación es muy clara. El deducible es un beneficio exclusivo del asegurado. Es parte de tu contrato privado con la aseguradora. No es un beneficio para el tercero que causó el daño. En las notas leí una analogía buenísima. Es como si alguien que no paga la membresía de un club quisiera entrar usando el descuento de un socio. No tiene sentido. Exactamente esa es la lógica. El descuento es para el socio, no para el extraño. La obligación legal del responsable no es pagar una parte de tu contrato, es pagar el 100% del daño que causó. Si el daño fue de 20,000 pesos, esa es su deuda. Correcto. Si un asegurado acepta solo el pago del deducible y luego quiere que su seguro pague el resto, se mete en un problemón. La compañía puede rechazar el siniestro por completo. Argumentan que el cliente ya hizo un arreglo indebido. ¡Wow! ¡Qué complicado! Y la historia no termina ahí. Volvamos al escenario del corralón. La aseguradora ya pagó la reparación. El cliente ya pagó su deducible. Pero la aseguradora demanda al responsable. ¿Qué pasa con esa deuda? Uno pensaría que se pierde en el tiempo. Y ahí es donde el sistema legal, aunque lento, muestra su alcance. La fuente relata un escenario a largo plazo muy revelador. La aseguradora gana el juicio. Esa deuda legal no prescribe tan fácil. Pueden pasar 2, 3, 5 años. El responsable ya ni se acuerda. Para nada. Y un día lo detienen en una revisión de tránsito o al hacer un trámite. El oficial revisa su nombre y salta una alerta. Tiene una orden de aprehensión pendiente por el delito de daño a las cosas. Increíble. Un problema de tráfico de hace 5 años se convierte en una posible noche en la cárcel. Es un shock. Para evitar que el proceso siga, se ve obligado a negociar y pagar la deuda original a la aseguradora. Y aquí viene el cierre del ciclo, que es lo más interesante. ¿Qué pasa? Le llaman y le dicen: buenas tardes, le informamos que recuperamos los fondos de su siniestro del año tal. Por favor, pase a nuestras oficinas para hacerle el reembolso del deducible que usted pagó. Órale. O sea que, al final, la persona que siguió el proceso correctamente, aunque haya tenido que pagar y esperar, recupera su dinero. Exactamente. El sistema, a la larga, funciona. La justicia llega y el diseño del seguro es para que el cliente que confió en el proceso, al final, no pierda dinero. El ciclo se cierra. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, el mensaje central es clarísimo. En un momento de pánico, como un choque, la tentación del atajo, del arreglo fácil, es un espejismo. Totalmente. La confianza en un proceso establecido, aunque parezca más lento, es inmensamente más segura que cualquier acuerdo basado en la buena fe de un completo desconocido. Y si conectamos esto con el panorama general, la importancia de entenderlo se magnifica. El material menciona un dato que, la verdad, asusta. Se estima que el 70% de los autos que circulan en México no tienen seguro. 70%. Es altísimo. Es una locura. Esto significa que la probabilidad de que te choque alguien sin seguro no es una rareza, es un evento casi cotidiano. Saber estas reglas no es un conocimiento extra, es una herramienta de defensa personal, tan esencial como saber cambiar una llanta. Sin duda. Todo el análisis se centra en lo financiero, lo legal, pero me deja pensando en algo un poco más profundo. Cuando se contrata un seguro, se está comprando únicamente una red de seguridad financiera. O en realidad también se está contratando a un intermediario profesional para que nos proteja, en cierto modo, de nosotros mismos, de nuestra propia empatía y de las malas decisiones que podemos tomar en un momento tan vulnerable.